Reflejos, un programa de Péndulo Radio con Luis León, donde podrás escuchar música, ensayo, concurso, poesía, academia, debate, universidades, libros, docencia y equidad de género. Escúchanos todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Péndulo Radio a través de www.pendulodechiapas.com.mx. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Pues estamos otra vez aquí en su programa Reflejos a través de pendulodechiapas.com.mx y en esta ocasión, pues bueno, la literatura se ve de manteles largos. Está con nosotros una persona a quien yo conozco desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de seguir su trayectoria desde sus inicios. Por ahí tuve en mis manos un libro que considero, ahorita nos va a platicar, fue uno de sus primeros documentos, y le doy la bienvenida a Fernando Trejo. Te agradezco mucho, Fernando, que hayas dado un espacio en tu agenda para que pudiéramos platicar y acercarnos a los universitarios de tu trayectoria y de tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, al espacio del Péndulo por esta entrevista, y ojalá que tengamos una charla amena. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, Fernando, tienes 28 años de edad. Ajá. Eres originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y lo más destacable de ti es la sensibilidad que has podido reflejar a través de varios libros. De acuerdo a los datos que tenemos, has servido de coautor de antologías de poesía y de cuentos, y además has tenido la oportunidad de publicar más de 7 libros que reflejan, para muchos quizás sean solamente documentos, pero para ti, seguro estoy, han de ser esos ejemplos de el tesón, de la responsabilidad, del poder estar horas y horas escribiendo y arrastrando lápiz, como decimos que normalmente. ¿Qué representa para ti, Fernando, el que hoy a tu edad puedas decir con orgullo que ya tienes documentos publicados y sobre todo tus sentimientos reflejados en ellos? Pues bueno, realmente lo que refleja el hecho de que tenga ciertas publicaciones, pues es la práctica que me ha llevado a construir pues el ejercicio literario, sobre todo el ejercicio poético, y bueno, las posibilidades que me brindaron pues ya hace muchos años para poder editar mi primer libro en Morelia, y a su vez aquí en Chiapas, ¿no? Y a partir de ahí creo que una vez teniendo el primer libro en mis manos, pues supe que tenía que hacerlo ahora de una manera con más seriedad, con más compromiso, sin perder, ¿no?, la diversión que esto conlleva, ¿no? A mí realmente lo que me late hacer es escribir porque me divierte prácticamente, no por buscar algún título o buscar alguna pretensión, simplemente es lo que fluye de mí, lo que nace, y pues ahí está, ¿no? He tenido la fortuna de que parte de mi trabajo se ha podido publicar. Ok, fíjate que el equipo de Reflejos nos dimos a la tarea de buscar información tuya, y pues bueno, encontramos que inicias muy joven, ¿no? Tus primeros pininos, por así decirlo, o tus pininos, mejor dicho, los hiciste prácticamente a los 14 años de edad, 13, 14 años, y cómo entrar a ello, porque pues a esa edad todo el mundo anda pensando en otra cosa, menos en escribir, mucho menos en leer, ¿eh? Sí, claro. Bueno, tengo no sé si se le puede llamar ventaja, pero pues tengo la fortuna de que pues en casa tengo una gran biblioteca gracias a mi madre, Socorro Trejo, y desde niño las lecturas y los cuentos de mi abuelo materno, ¿no? Mi abuelo Carlos Trejo Zambrano, a quien le mando un saludo, siempre lo he admirado muchísimo, es para mí el patriarca de mi familia y el hombre al que más admiro después de mi padre. Yo creo que por ahí fue que empezó un poco pues la intención o el motivo por el querer leer primero, y en algún momento dado empezar a escribir, ¿no? Sin saber que podía llegar a ser poesía, que podía llegar a ser literatura. Recuerdo que en la primaria me encantaba hacer cómics, libros, me gusta también dibujar,
y hacía cómics como de aventura, donde eran como acertijos que mis compañeros tenían que ir contestando preguntas y respuestas para saltar a tal página y demás. Entonces por ahí empezó. Una tarde descubrí en la librería, en la biblioteca de mi madre, una gran colección de historietas de Memín Pingüín, y me llamó muchísimo la atención, ¿no? De niño, o sea, fue como mis primeros acercamientos, ¿no? A través del cómic, después Calimán, y una vez que pues sentí que sí tenía como la curiosidad de poder leer algo más, pues fue mi madre quien me empezó a dar ciertos libros como Oscar Wilde, Horacio Quiroga, que fue el primer libro de cuentos que leí, y a partir de ahí pues empezaron a surgir la necesidad o el gusto por la poesía, a lo mejor porque la primera persona, la primera mujer poeta y, bueno, poeta en el mundo que leí pues fue a mi mamá, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fue la inclinación y me interesó la poesía y empecé a leer, sobre todo en un principio a los chiapanecos, ¿no? Empecé leyendo a los clásicos, ¿no? Empecé leyendo a los chiapanecos y una vez ahí pues agarré vuelo y empecé a leer, ¿no? Todo lo que se me ponía en la cabecera, ¿no? Realmente leí lo que me gustó. Hay autores que sé que en algún momento dado son trascendentales y clásicos que no leí, que no he leído porque pues en su momento no me gustaron, y que ahora pues con la vastedad que existe con nuestros contemporáneos, además, no solo en Chiapas sino en el país, pues no me he dado a la tarea de hacerlo. Espero poder ya retomar algún día eso. Fíjate, Fernando, que acabas de hacer un comentario por demás interesante. He tenido la oportunidad de en esta cabina entrevistar a jóvenes oradores, y en una ocasión cuando terminábamos la entrevista me decía: oiga, licenciado, es que yo he tenido oportunidad de leer a los grandes en materia de ensayos, de documentos, de libros, pero algo en lo que me ha faltado es la literatura chiapaneca, y es muy vasta, es muy amplia. Sí, claro. El detalle, Fernando, y ahí sí te hago la pregunta: ¿por qué es poco conocida la literatura chiapaneca? O al menos, ¿por qué es poco, no dijéramos popular, sino poco difundida? Porque pareciera ser que todas las plumas chiapanecas existen, pero nadie las ve. Quizá porque no están en el medio como tú, que estás involucrado en este ambiente de la poesía, o quizá porque a la universidad no han llegado los libros, o porque la poesía pasa a un segundo término cuando se ubica o se tabula ante otras ramas de la cultura. ¿Qué opinas al respecto, Fernando? Pues ahorita que haces la pregunta se me vinieron como 100 respuestas a la cabeza, porque realmente sí son como muchas cosas por las que la literatura en general, no solo la chiapaneca, pues no es conocida por los jóvenes, por los estudiantes, por los niños. Yo siento que a las instituciones, a las academias, a la escuela, al gobierno le hace falta un poco buscar una estrategia para de lleno meternos desde niños en el hábito de la lectura, ¿no? Ahorita existe el Programa Nacional de Lectura y Escritura, que ya le aumentaron, que me parece muy bien, pero sí siento que desde un principio eso ha sido factor para que los mexicanos, los chiapanecos, no nos acerquemos a las letras, ¿no? Sobre todo a la lectura. Y en el caso del género de la poesía, de uno de los géneros literarios, pues que en mi gusto es el más maravilloso, pues hay muy poca difusión, ¿no? Realmente los escritores que se dedican a escribir poesía, pues tenemos muy pocas facilidades para poder vivir de eso, o poder lucrar, ¿no? Con la Claro. poesía. En el caso de novela, narrativa y demás, pues hay como un poquito más de auge, yo creo, porque es más llamativa, ¿no? Leer una novela a leer poesía, que a lo mejor suele ser subjetiva, abstracta, no sé, ¿no? Entonces, yo lo que sí pienso es un poco eso, y que pues no podemos nosotros, escribiendo ciertos libros que a lo mejor nada más han leído mis amigos y cierta parte de mi familia y demás, ir de puerta en puerta ofreciendo la lectura, ¿no? A lo mejor ahorita con el internet y con las redes sociales, pues se ha divulgado un poco más, está más a la mano, todo llega más fácil, es más cercano, está ahí, y ya no hay necesidad de publicar un libro, ¿no? Realmente el joven que esté interesado
lo puede hacer desde su muro en Facebook, desde un blog, desde su correo electrónico mandando correos, o sea, eso es parte de lo que yo considero, ¿no? Y si es como, regresando a tu pregunta, sí. Por eso creo yo que la literatura no es, ¿cómo se puede decir?, conocida como debería de serlo, por la falta del apoyo a lo mejor de las personas que tenemos la intención de hacerla, de los que la divulgamos, de las que le hacemos difusión, y sobre todo de las grandes empresas, ¿no? No solo las dedicadas al arte y la literatura, sino también del gobierno mismo. Oye, Fernando, ¿cuándo tú empiezas a escribir? Pero una cosa es escribir y otra cosa es publicarlo, ¿no? ¿Cuándo te dices a ti mismo, tengo ya la estatura, el nivel? Porque conociéndote, para ti la congruencia es algo muy esencial. Ahorita vamos a hablar de tus proyectos empresariales que desarrollaste a la par de la poesía, pero ¿cuándo te dices tú, ya es momento de publicar? Porque si yo ahorita me planteara a mis 40 años decir, oye, voy a publicar, pues bueno, quizá yo pueda decir, bueno, tengo algo de información, pero tu primer libro fue publicado a corta edad, y a veces Salvador Allende decía que ser joven y no ser revolucionario era una incongruencia, ¿no? O sea, tienes que ser revolucionario, pero a veces esa revolución la hacemos aventurada, sin medir, claro, sin nada. ¿En qué momento dices tú, ya, ahorita, y con este trabajo realizado, ya decido aventarme? Pues mira, yo no tenía la experiencia de poder conformar un libro con todas las características, ¿no?, que conlleva hacer un poemario, escribir un libro de poesía. La cercanía que te comento, pues es la de mi madre, ¿no? Entonces, al leer yo sus libros, hay cierta influencia, ¿no? En el caso de Jaime Sabines, de Joaquín Vázquez Aguilar, de Armando Duvalier, de Robles Azo, de Garduño, pues tiende uno a tener cierta imitación, y así será para toda la vida cada que uno vaya leyendo algo nuevo, ¿no? Entonces yo no tenía pues el conocimiento ni la estrategia o la manera de cómo hacer un libro, ¿no? Entonces cuando surge esta posibilidad es por parte de unos editores en la ciudad de Morelia, Michoacán, porque pues le piden a mi madre un libro para que publique mi madre junto con otros escritores chiapanecos, pero para ese entonces no traía ella nada trabajado. Entonces pues yo estaba empezando a escribir, ¿no? De hecho, mi tío José Luis Ruiz Abreu, que ha sido editor toda su vida, tenía la intención de editarme una plaqueta que resultó ser Raíces de un sueño, pues para darla a conocer con la familia, ¿no? No para darla a conocer como al público en general. Entonces, él me pidió parte de mis poemas que estaba yo escribiendo en aquel tiempo, que no tienen corrección, que se nos van un montón de ratas y demás, y le mando prácticamente el mismo libro a la editorial de Morelia, con algunas variaciones en algunos textos. Pasó como un año después de que me lo pidieron, nunca creíamos que ya fuera a salir, hasta que un día nos dijeron que el libro ya estaba hecho y que se presentaba el día de mañana en un bar muy conocido ahí por el Parque La Marimba, junto con los otros escritores. Entonces, que es justamente, que se llama Circuito Amor, y pues así fue la primera publicación. Realmente yo, como jugando, o sea, no fue algo en serio, nunca fue ninguna pretensión. Realmente ahora si me pusiera yo a pensar ahora, si hubiera querido que fuese publicado, lo pensaría 1,000,000 de veces, ¿no? Porque sí, pues existe cierto respeto hacia la literatura, y creo que estos ejercicios yo los veo así, con muchísimo cariño, lógicamente, pero creo que debí de haber esperado cierto tiempo para poder publicar, ¿no? No me dan pena, no me da vergüenza, ni mucho menos, pero siento yo que considero que sí, en algún momento debí de haberme detenido, ¿no? Pero bueno, el producto ya está ahí. Pero ¿estás de acuerdo que si quizá no lo hubieras hecho, o sea, si tú te hubieras frenado, hoy no estarías con esta trayectoria? Puede ser posible, ¿no? Digo, a lo mejor ni me hubiera dedicado a eso, que no me dedico a eso, ¿no? Realmente
pues tengo un trabajo y todo, y esto lo hago porque me divierte, ¿no? O sea, así como aquel que le gusta jugar billar, pues a mí me gusta leer y escribir, ¿no? Es algo, pues natural, ¿no? En cierta comunidad, y ahí está, ¿no? Sí, a lo mejor, como dices, si no hubiera publicado ese primer libro en Morelia, esa sorpresa además Claro. que recibí, pues a lo mejor no me hubiera incentivado para seguir haciéndolo, ¿no? Claro. Oye, fíjate, en redes sociales te mandan saludar Sonia Paola Arriaga, te mandamos felicitaciones. Muchas gracias. Ahorita que estamos aprovechando que es una dama quien te hace llegar, ¿a quién le escribe, Fernando? ¿A quién le dedica el poema? Pues realmente un saludo a Sonia, es una amiga de trabajo, una compañera de trabajo. Pues mira, realmente el producto, el proyecto, hay un amigo que se llama René Morales, que también es escritor, un gran poeta. Él dice que tiene una manera de escribir, ¿no? Que él no lo hace como por inspiración, perdón, sino que él se propone hacer un libro de cierto tema en específico y no descansa hasta que no lo termina. Yo tampoco soy tan estricto, ¿no? Y de repente escribo textos que no tienen nada que ver, pero sí me meto de lleno a escribir sobre un libro en específico. Entonces, los primeros libros que escribí obviamente son poemas que surgieron a mi familia, como a la gente más cercana que tenía en ese entonces, a amigos, amigas, en general. Pero ahora existe ya como esta inclinación a tener como un cuerpo temático en mi línea editorial, ¿no? En el caso de mi trabajo poético. Por ejemplo, en el libro de Cuaderno Invertebrado que obtuvo el PACMIG en el 2009, es totalmente un trabajo que realicé con una beca también en el 2005 del PECDA, para escribir un proyecto que se llamó Tuxtla, un viaje bajo otra luz, y no era más que el recorrido de un joven adolescente por la ciudad de Tuxtla, cómo la veía, cómo la afrontaba, qué es lo que hacía y demás. En el caso de Traveling, que es un libro que se publica en 2011 en la Ciudad de México, es también un proyecto que trabajé con en 2008, una beca del PECDA, sobre la llegada del cine a Chiapas visto a través de la realización poética, ¿no? Entonces es todo un trabajo de investigación, que además mi tesis en la universidad la hice sobre el cortometraje en Chiapas. Entonces tenía como los referentes, tenía ya la investigación y me metí de lleno a investigar, y todo el ejercicio que existe ahí es literalmente en verso libre, y es un libro dedicado al cine en Chiapas, ¿no? Y así sucesivamente hay otros libros, por ejemplo, Las alas de mis ensoñaciones, que son pájaros, es un libro que escribí en la Ciudad de México cuando vivía allá, que entrando a detalle fue una situación muy rara, porque justo cuando estoy en Chiapas, mi obra, o bueno, parte de mis libros, se ven reflejadas a la urbanidad, ¿no? Al concreto, a los autos, etcétera. Y cuando radico realmente en una ciudad urbana totalmente majestuosa y enorme, el libro salió sobre mis raíces, ¿no? O sea, sobre el amor de un indígena hacia un indígena, y cómo él le canta una plegaria a su patrón, que es Dios, para que esta muchacha le haga caso, ¿no? Entonces sí me llamó muchísimo la atención, porque fue sin querer queriendo, ¿no? O sea, no tuve la intención de hacerlo. Entonces salió, y contestando a tu pregunta, pues es a lo que yo me refiero en mis textos. No es tanto a que yo le escriba a una dama en general o a un amigo, sino más bien ya es algo más temático. Fíjate que en alguna ocasión tú habías comentado, hay información tuya en internet, y por ahí encontré algo que me llamó mucho la atención, yo no creo que sea mucho de la inspiración, sino de las ganas que tengas de hacer algo, de trabajar el sentimiento que tengas, el momento viviendo. Eso es lo que plasmo. Ahorita cuando hablabas de que cuando vivías en una ciudad como la Ciudad de México y volteabas a Chiapas, la nostalgia invade a veces, ¿no? Sí, claro. Y a veces es, yo creo, lo que te motiva a escribir. Pero viene la pregunta: la personalidad de Fernando Trejo es nostálgica, es un hombre taciturno, bohemio, que gusta de un café quizá, o de una buena trova,
y ahí quizá inspirarse y desarrollarla. Así es, Fernando Trejo. Sí, hay momentos en las que uno se siente con más ganas de querer hacerlo, ¿no? Sí me considero nostálgico totalmente, soy romántico además, y considero que mi trabajo ha sido infundado hacia eso, ¿no? Todo mi obra, vaya, mis textos, pues se han visto reflejados en ese tipo de temas, ¿no? Y sí, procuro, como dije, bueno, una vez leí una, una leyenda, un artículo sobre Pablo Picasso, en donde le preguntaban, ¿no? En qué se inspiraba, y él contestaba que pues no, que él no creía en la inspiración, ¿no? Y de hecho tiene una frase que dice, ojalá que la inspiración me encuentre trabajando. Entonces, desde que la leí me resultó algo abstracto, ¿no? Dije, bueno, ¿y cómo, entonces cómo lo hace, no? Porque yo desde hace mucho tiempo, cuando empecé a hacerlo, pues sí creía en que existía cierto momento de lucidez y de inspiración para poder sentarse a escribir y a narrar algo, pero sí, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es una chamba, que es un trabajo, que tiene oficio, que necesita tiempo, y que aunque no tengas esa voluntad, bueno, no, si voluntad hay que tenerla, sino que no tengas las ganas de querer hacerlo, por hacerlo de repente te sientas y escribes, a lo mejor después lo lees y dices, no, que no me gusta, ¿no? Y hay momentos en las que sí, por determinados momentos, ¿no? A lo mejor una situación amorosa, a lo mejor una desilusión, a lo mejor alegrías, momentos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es la línea en donde... ¿Se nace poeta? Pues quién sabe, ¿no? Hay grandes escritores que empezaron ya muy tarde y que pues a lo mejor desde un principio tuvieron esa vena para poderlo hacer y no se dieron cuenta, ¿no? Pero yo creo que con el trabajo y la meticulosidad que tenga cada quien para realizar algo, lo va a hacer. En mis amigos, en mis contemporáneos, hay gente que escribía que a mí en lo general no me parece, pero le leo, por ejemplo, narrativa y me parece formidable, ¿no? Digo, yo quisiera escribir narrativa y no puedo, ¿no? O sea, se me dificulta muchísimo. Y así se cambia, ¿no? Entonces yo siento que hay que buscar más bien, cuando hay la posibilidad de querer hacer algo, de querer escribir, pues en primer momento acercarse a la lectura, ¿no? Que es la primera herramienta esencial para poder uno plasmar lo que sienta, ¿no? Siempre vamos a tener las influencias de los grandes autores y de quien estemos leyendo en ese momento, pero así se va formando tu voz, así va haciendo tu línea escritural y yo creo que más que nacer es una formación, ¿no? Que hay que llevar. Haciendo día a día. Así es. Oye, Fernando, tengo la oportunidad de platicar con jóvenes universitarios, digo, en las aulas, en los pasillos de las escuelas, y muchos me dicen, no, es que se requiere de mucho dinero para poder entrar a esas escuelas, no, yo no voy a poder lograrlo, no, es que es para los riquillos, y se necesita algo que me respalde para accesar a esos espacios. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto? Porque tú has estado pues en programas que han permitido que hoy tengas estos libros. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes que piensan al respecto? Pues, como platicamos, sí, a veces existe como cierta apatía por lo que ya conocemos, las instituciones, el gobierno mismo, que se ha gestado y se ha formado no solo de esta generación, sino de muchísimo tiempo atrás, y ya crecemos con eso, con esa desidia, con esas ganas de no hacerlo, de no querer intentarlo, porque nos dan la espalda cuando ni siquiera les hemos querido hablar de frente, ¿no? Entonces, yo me enteré de que salió en el 2004 una beca que era el PECDA, FOESCA se llamaba hace mucho tiempo, que le cambiaron a Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico, y meto el proyecto de Tuxtla, un viaje bajo otra luz. Yo tenía 17 años. 17 años. ¿Estabas en la prepa? Sí, prácticamente. Y
Y pues nunca jamás creí que mi proyecto iba a ser beneficiado, cuando pues de pronto me entero que sí. Entonces ahí creí en que sí es posible, ¿no? En que sí hay legalidad en ese tipo de concursos. Claro, yo he sido partícipe de conocer y de ver en algún momento dado las mafias que existen alrededor de círculos literarios, de premios literarios, de becas, no solamente literarias, ¿no? Hablando de todos los géneros artísticos, deporte, científico y demás. Este, pero pues tengo la fortuna de que los jurados que han avalado mi obra en el proyecto que he metido es gente muy capaz, gente muy comprometida, que no voy a mencionar sus nombres por respeto a ellos, pero pues ellos han sabido, sabrán, ¿no? Quiénes son, igual en los premios que he ganado. Eh, a lo mejor no está de más decir el comentario, pero siempre tuve ciertos problemas en algún momento de mi carrera en la cuestión de la poesía, pues porque mi familia, la mayoría se dedica a eso, ¿no? Mi mamá es escritora, mi tía Marisa Trejo Sirven es escritora, mi tío José Luis es editor. El recomendado. Así es, sí, así ¿no? es. Así Él ganó es. por esto y por qué. Okay. Así es, y bueno, en redes sociales, en blogs, en comentarios, en los periódicos y demás, pues hacían comentarios negativos hacia mi obra y hacia mi persona, ¿no? Cosa que pues con la formación que me dieron mis padres nunca me interesó, nunca me importó, las agarra uno como aprendizaje, y pues lo que hace uno es más bien demostrar con la obra misma y con el conocimiento que a lo mejor uno puede ir agarrando a través de tus lecturas y de tu enseñanza en la vida diaria, pues a demostrarles que en efecto, pues mis poemas no los hacía mi mamá, ¿no? Como Claro. hace unos años publicaron por ahí en el Este Sur, y en otros publicaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí es interesante que los jóvenes que tienen la intención de dedicarse, o si no dedicarse, sí comprometerse a escribir, busquen esta serie de alternativas en las becas y en los premios. PACMIC, ¿fuiste becario de PACMIC? Sí, tuve una beca del PECDA en el 2005, después en el 2008, la beca del PACMIC en el 2009, en el de una beca de IMCINE, fue un taller que nos vinieron a dar de iluminación y audio de cine, en el 2010. En el 2007 también una beca en Oaxaca para el Centro de las Artes de San Agustín Etla para tomar cursos con pues, los grandes escritores como Antonio del Toro, Jorge Esquinca, Pura López Colomé, Ernesto Lumbreras. Ahí tuve la fortuna a recién fallecido escritor José Emilio Pacheco. Entonces, esas son las posibilidades que yo he tenido para que mi formación se vea un poco más estricta y tenga pues ese fundamento. Vaya. Claro, y todo esto, lo que estamos platicando, del escribir desde joven, de leer, los grandes, primero los chapanecos y luego los grandes iconos, ¿no? Universales, te ha permitido a ti llevar, o llegar, mejor dicho, a obtener premios, y premios importantes, premios que quizá a una persona con una gran trayectoria, pues bueno, le diría, bueno, es merecido, ¿no? Porque lleva muchos años, pero a un joven, a un adolescente que tenga, por darte un dato, el Premio Estatal de la Juventud en el 2009, el Premio Municipal de la Juventud en el 2007 en el área de actividades productivas, que es una línea por ahí, el Premio Regional de Poesía Hidalgo Huerta Escalante en el 2008, el Premio Universitario de Poesía Joaquín Vázquez Aguilar en el 2005, el tercer lugar en el Premio de Cuento Corto Augusto Monterroso, y el Premio de Poesía Elección Mellanes Castellanos. No creo que sea de gratis. Pues lo que te decía hace rato, que he tenido la falla de que los jurados han avalado mi trabajo, ha sido gente muy comprometida en su ejercicio y en su profesión, académicos, literatos, entonces pues me da cierto gusto, ¿no? Por el hecho de que pues uno concursa, pues las pretensiones que uno tiene pues es ganar, ¿no? Más que pues voy a concursar por no dejar, ¿no? Entonces sí he concursado pues en un montón de premios, más que por el
instinto de querer hacerlo, pues porque a veces pues, te aliviana, ¿no? El varo que te ofrece un premio monetariamente. Entonces, pues afortunadamente he tenido la dicha de obtener ciertos premios que pues más que ser como un incentivo, pues es a veces también como una piedra por ahí, porque bueno, ¿qué viene ahora? Hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante y hacer más todavía, ¿no? Entonces, sí considero que me han servido de mucho, porque además sí, claro, es un incentivo, no es un abrazo que se te ofrece. Claro, y lo más importante, Fernando, tú has hecho literatura, has escrito poesía, has fortalecido la cultura de Chiapas, sin duda alguna eres un referente ya, lo dicen las páginas de la UNAM, lo señalan también algunos blogs independientes que se dedican a ser ácidos en sus comentarios y ubican muy bien a tu trabajo, pero además tuviste la oportunidad de llevar pues el respaldo o el orgullo de representar al estado de Chiapas, un chiapaneco en Bellas Artes. Así es. Platícanos de esa experiencia, porque pues grandes personajes de diversas ramas han deseado estar en Bellas Artes, y tú lo has logrado a corta edad. ¿En qué consistió tu participación en tu presentación en Bellas Artes? Pues fue en el 2010, me parece, y el poeta Oscar Won estaba como director de publicaciones en el Coneculta. Un día me llamó por teléfono Matza Maranto, una amiga de Coita que radica en la ciudad de San Cristóbal, y me comentó que si ya sabía que nos iban a mandar a Bellas Artes. Yo realmente pues no le creí, no dije, bueno, ¿de dónde lo saca? ¿No? Ya me dijo, no, pues por ahí Enriqueta Lunes, que fue otra de las poetas indígenas que fue, y Marcial Méndez, un narrador indígena también, que le había comentado, ¿no? A Matza, que había tenido una plática con Oscar Won y que pensaba enviar a Matza, a mí, a Marcial y a Enriqueta, ¿no? No creo porque hayamos sido como el referente en ese momento, ¿no? En Chiapas o lo que sea, sino a lo mejor porque a él como escritor le gusta nuestro trabajo y consideró que era pues preciso que se nos enviase a nosotros, ¿no? Entonces sí, realmente me llamaron de Coneculta a una reunión con el poeta Oscar y ya nos comentó y pues yo encantado. Entonces nos mandaron para allá, fue una lectura muy distinta a la que comúnmente realizamos aquí en el Ovidio, me parece se llamaba el moderador, que era el que coordinaba Bellas Artes en los estados, se llamaba el ciclo. Entonces, pues por lo general en una lectura de poesía existe el moderador y los que van a leer su obra, claro. Y bueno, el moderador no hace otra cosa más que lógicamente moderar la mesa y darles tiempos y pausas y presentarlos, exactamente, ¿no? Entonces allá pues nos cambió totalmente la jugada, ¿no? Y entonces antes de empezar a leer cada quien su obra, más bien nos empezó a hacer preguntas, ¿no? Y preguntas que así, ¿qué libro estás leyendo ahorita? ¿No? O sea, cosas así, que en un momento todos dijimos, bueno, nos quiere poner en evidencia, una cuestión así, pero después como agarramos el hilo y empezamos a charlar y realmente salió muy bonita la lectura, porque bueno, Fernando, por favor, léenos algo, y se leía, Matza, por favor, y después preguntas, luego alguien quiere del público participar, y así, entonces fue totalmente, rompió totalmente el esquema de lo que es una lectura. 24 años tenías. 2010, 24, 25 años. ¿Y cómo se toma eso? Porque cualquiera vendría y saca fotografías y el ego y por aquí, entonces, ¿cómo lo manejas? Pues sí estás joven, pues. Sí es algo que motiva muchísimo, ¿no? Y yo pues tengo muchos amigos en México que me fueron a ver y demás, que no han tenido la fortuna de poder leer ahí, que ya no es tan difícil, o sea, el decir Bellas Artes a lo mejor ya nosotros lo vemos como algo súper mega majestuoso, pero no es difícil, realmente ya ahora las puertas están muy abiertas a todo aquel que quiera pues tener el espacio en un recinto de este tamaño. Pero tiene que haber esto.
Me imagino, yo creo que el trabajo existe, perdura, es consciente uno de lo que está haciendo. Entonces, el motivo por el que haya uno sido invitado, pues, tiene algo que ver, ¿no? Con cierta experiencia o como con el gusto, a lo mejor, de quien nos envió. Claro, Puede ser, supuesto, ¿no? Pero bueno, perteneces a una generación de poetas jóvenes. De hecho, trabajaste en un documento con respecto a poetas jóvenes de Chiapas, ¿no? Así es. ¿Se logró consolidar esa obra? Sí, mira, precisamente este año, Marco Antonio Orozco Suar, que es el director editorial de Coneculta, me pidió, en voz del director, del licenciado Juan Carlos, que realizáramos de nuevo una antología de poesía chiapaneca que se realizó en el 2004, que fue un proceso que empezamos con Luis Daniel Pulido, un escritor también que tiene años viviendo en Chiapas desde niño. Hicimos un trabajo que nos divirtió muchísimo porque conocimos a mucha gente, nos mandaron muchísimos textos de muchas personas que desafortunadamente pues no entraron dentro del panorama que nosotros consideramos, y muchos de los que vienen antologados ahí estamos escribiendo. La mayoría ha dejado de escribir, que eso también es algo sobre que nosotros podemos hacer, como retroalimentarnos, ¿no? 10 años para acá, cómo sigue esta visión de lo que se mencionaba en aquel tiempo, que era la nueva ola de literatura chiapaneca y esta cuestión, ¿no? Entonces realmente quienes estamos escribiendo ahí seremos 7 u 8, pero hay gente nueva que en efecto nunca nos mandó nada para esta antología hace 10 años, ni nosotros conocíamos, o además tenían 4 años o 8 años y que ahorita pues ya tienen 18, 20, ¿no? Entonces llegó un montón otra vez de postulaciones para una antología que por título tentativo va a llevar Un manojo de lirios para el retorno, que editará Coneculta este año. Entonces es un trabajo que se viene realizando ya de años atrás, y ahorita pues nos percatamos. Lo que nos dimos cuenta, haciendo ya como, alargando un poquito la respuesta, nos hemos dado cuenta que el ejercicio poético en las mujeres de nuestra generación es muy poco. Hay muy pocas mujeres escritoras. Hablemos de Matza Amaranto, hablemos de Nadia Villafuerte, hablemos de Damaris Dissner, de Miquea Sánchez, Enriqueta Lunes, Ruperta Bautista. Son varias mujeres que te menciono ahora y que se me olvidan algunas 2 que 3 más, ¿no? Pero en cuestión a poetas jóvenes, varones, pues sí existe una gran cantidad de... Sí, vaya, ojo. Y eso es como que de repente Balam Rodrigo, un poeta también de aquí de Chiapas que radica en la Ciudad de México, tiene por ahí un ensayo en donde habla del por qué, más bien él busca el por qué la mujer no tiende a tener como una línea reflexiva, crítica, poética, literaria en su narrativa, en su obra, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? La de Fernando. Es decir, yo creo que la mujer no se inclina a la poesía por esto. Pues mira, o sea, realmente no sabría decirte, no me he puesto como a investigar tanto como Balam el por qué. Él comentaba que, por ejemplo, los poetas indígenas ya no escriben en su lengua materna, sino que escriben en el español y después lo traducen en la lengua materna, y que ahí él, según, rompe todo la poeticidad que puede existir en el trabajo, ¿no? Es como a lo mejor él o yo nos pusiéramos a escribir en portugués sin conocer al 100% el lenguaje, y luego lo traducimos al español, ¿no? Él dice que por ahí puede ser un factor. Otro factor pudiera ser también el que a lo mejor todavía nuestra sociedad no es homogénea, o no es factible para la mujer a lo mejor estar en este vínculo, o quién sabe, no sé, realmente no podría decirte cuál sea uno de los motivos, que hay muchas mujeres que están escribiendo, pero realmente analizando su obra, las que sí uno considera que tienen
pues esa vena, como decíamos, esa semilla literaria, no, es que, es no, poca. no, claro, y además en la mujer nacen, con todo el respeto al género masculino, ¿no? Nacen todos los sentimientos en la mujer, Claro. ¿no? Recordemos aquellas cartas a Ricardo. No, por supuesto. Entonces, tiene, además, maneja una fibra muy, muy especial para tocar esos sentimientos, a diferencia del hombre que socialmente es identificado como el duro de la película, ¿no? Como el que no tiene Así es. sentimientos. Claro. Y en la obra literaria, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Sí, así es. Así es. Oye, Fernando, tuviste la oportunidad de estar en la UNAM, trabajaste en la UNAM, llegaste a la UNAM y dejaste huella, pusiste la bandera de Chiapas allá, porque hay muchas publicaciones tuyas en páginas de la propia universidad. Tu experiencia al respecto, Fernando, ¿cómo llegas a la UNAM? Pues en las acciones, en las revistas de la UNAM, que es la de Punto de Partida, que es la que sale impresa, y la de Punto en Línea, que es la que está en línea, vaya, pues nos pedían textos a gente de provincia, mandábamos y de repente los publicaban, ¿no? En el caso de la revista de la UNAM hubo una selección que hicieron por ahí 30 poetas jóvenes de México, en donde pues tuve la fortuna de que me seleccionaran. Después Balam Rodrigo hizo para Punto de Partida una selección de 13 poetas chiapanecos de la generación de los 70 y 80, en donde también me seleccionó mi trabajo, y ya más bien mi labor allá como trabajador de la UNAM fue en el 2011. En el 2011, Luis Paniagua, que es un amigo escritor del Estado de México, pues mandó un día un correo masivo, ¿no? Diciendo que se abrían 3 vacantes en la coordinación de difusión cultural de la FES Cuautitlán, que es una de las 5 FES que existen de la UNAM en diferentes, en Azcapotzalco, en Cuautitlán y en otras partes que ahorita se me olvida su nombre. Entonces yo mandé mi trabajo y pues hubieron, a pesar de que más bien es mi amigo, pues hubieron 3, 4, 5 filtros hasta finalizar en una entrevista para obtener la chamba, y pues bueno, nos quedamos con el puesto de enlace de eventos. Tengo la gana y la fortuna de querer siempre estar haciendo algo y realizando eventos y recitales y demás cosas. Se organiza desde hace 7 años el Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes de México, Carruaje de Pájaros. Entonces él a lo mejor por eso consideró que yo podía hacer bien mi chamba ya, y creo que le hicimos bien haciendo eventos, no solo de literatura, sino de arte en general, ¿no? Desde cine, música, danza, desde el folclore mexicano hasta lo más artístico y contemporáneo que puede existir, ¿no? Entonces, fue una experiencia bellísima, nunca había vivido solo, nunca había tenido esa fortuna, y de repente un día me avisó un jueves, ¿sabes qué? El lunes te necesitamos aquí. Y a mover todo, ¿no? Y a mover todo, y me fui para allá, y pues fue una experiencia en particular muy bella, que siempre le agradeceré a Luis, ¿no? Por haber pensado en mí. Tuviste la oportunidad de estar en un círculo de lectura en Bellas Artes, nos platicabas. ¿Te inspira eso para venir acá y a desarrollar algún proyecto? Tengo entendido que de manera conjunta con Crow Proyectas hacen en un café y le abres la puerta, ¿no? Platícanos de esa faceta tuya de empresario. Bueno, tuve la cosquillita siempre de toda mi vida de poder tener un café cultural. En la Ciudad de México conocí el Café El Péndulo, que es uno de los cafés más interesantes a los que yo jamás había ido, porque pues no solo es cafetería, ¿no? También existe un bar, existe un foro, existe un teatro, existe una terraza. Entonces todo tiene como su espacio. Entonces se hacen lecturas, se hacen presentaciones de libros, de discos, de artistas, se presentan obras, etcétera. Entonces, cuando yo vengo para acá, pues me interesó tener como ese espacio, empezar de ceros, y lo logré, ¿no? A muy corto plazo a lo mejor, y a escala muy, muy, muy pequeña, pero sí logré a cabo. Se llamó La Bohemia Café, y tuvimos una serie de eventos ahí que le gustó mucho a la gente, y que pues hasta la fecha
ciertas personas aún me dicen que por qué cerré el café, ¿no? Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de estar ahí, hubo una lectura de Charlie, Claro. y la Pantera Bastet, la Pantera, Así es. Rocío Díaz Zúñiga, y bueno, desarrollaron ahí, y vi cómo llega la gente a escuchar, pero convencida, ¿no? Más allá de acarreados. Así es. Y del compromiso, y generas el espacio, un espacio que no se tiene, son pocos los lugares. Sí, son pocos. Ahorita hay bastantes lugares en los que se ha permitido y uno mismo ha buscado. Hay por ejemplo, un café al oriente de la ciudad, por el 5 de mayo. Es un café muy bonito, que incluso entras y te sientes como en otra ciudad. Muy artístico, muy rústico, en donde se hacen conciertitos, se prestan el foro para poder leer. De igual manera en cafés del centro por la iglesia de Guadalupe y en otros cafés en los que se nos han abierto las puertas para realizar estos eventos. Una pregunta, a mí la parte, pues bueno, de la obra poética ya está platicada, pero sin duda alguna esto emana del ser humano, ¿no? Sí, claro. De aquella niñez, de aquella formación. Platícame de tu familia, ¿cómo fue tu niñez, man? Porque pareciera ser que los juegos, quizás sí estuvieron presentes, pero estuvieron caracterizados por otra índole, ¿no? En alguna ocasión leí algo que tú comentabas, que tus principales poemas, no todos, pero algunos, se los dedicabas a tu hermana. Uh-huh. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué papel tiene para ti? Pues precisamente ahora estoy intentando escribir narrativa y pues bueno, tú sabes que el artista y el escritor pues siempre va a haber algo de tu biografía, ¿no? En lo que plasmas, en lo que haces. Entonces, sí, por supuesto, en mis textos pues están dedicados a mi familia, a mis amigos, a mi gente cercana, ¿no? Y en este caso, ahora pues estoy escribiendo justo una novela en donde hablo sobre las vivencias que tuve con mi primo hermano, Carlos Trejo Burguete, que bueno, él tuvo a bien marcharse, ¿no?, de la tierra para irse pues a mejores lugares por ahí, y eso a mí fue justo en la formación en la que yo empecé a escribir. Él enfermó a los 14 años y estuvo 4 años pues en vida, pero sin vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, a los 18 él se nos va, y no es sino hasta ahora en que empiezo yo a sacar como parte de mi yo interior, o quién sabe, para escribirle a él. Entonces, ¿quién es ese yo interior, Fernando? Pues mi subconsciente, a lo mejor, ¿no? A lo mejor el niño que todavía sigo siendo junto con él. Lo sueño en repetidas ocasiones, siempre estoy haciendo alusión de Carlos, porque más que un primo hermano, era como un hermano, porque mi novela empieza, mi papá me contó que tuvo una niñez afortunada, ¿no? Entonces yo siempre he creído, y la voz la habla como si fuera mi hijo en la novela, él es como el... Entonces realmente yo tuve una niñez afortunada porque no tuve la necesidad de salir a la calle, a buscar amigos en el barrio, o de hacer las cosas que comúnmente mis amigos hicieron, y que en algún momento dado dije, bueno, ¿yo por qué no lo hice? Qué triste mi infancia, ¿no? Que únicamente con mis primos jugué en ese departamento tan amplio, o en el edificio tan amplio que había, en la bodega, en el pasillo. Pero una vez que ya crecí, que me percaté de las cosas, dije, pues yo creo que cualquier niño de la calle hubiera querido tener una familia grande para poder tener primos, hermanos, lo que fuese, como yo, porque los tenía yo ahí, ¿no? Y en cualquier momento, si no era por el pasillo del departamento, era por la azotea, ¿no? Que nos veíamos. Y bueno, ahí viví infinidad de historias que se están reflejando ahorita en mi novela. Y lo que comentas de mi hermana Carolina, pues fue una época en la que ella se fue de la casa, no por actos de rebeldía, sino porque tuvo unas decisiones ella. Entonces yo sentí como su ausencia, vaya, ¿no? Entonces, para pasar a mi recámara tengo que pasar a fuerza por la suya, y sí me pegaba a veces el hecho de no verla, ¿no? Y de ver su cama tendida, y de ya no ver encendida su luz.
oler, ¿no?, lo que cocinaba, porque cocina riquísimo. Entonces todas esas cuestiones hicieron que yo una tarde me sentara y escribiera un poema en largo aliento de 10 minutos, perdón, de 10 cuartillas, en donde hablo, ¿no?, sobre las ausencias de Carolina, ¿no?, que es, vaya, mi hermana. Veo que hay mucha unión con tus seres, ¿no? A Sí, diferencia por de otras supuesto. personas que han estado acá y me han dicho, bueno, es que por mi trabajo me alejo de mi familia. Aquí, por el contrario, precisamente la unión de tu familia hace que hoy tengas esta sensibilidad. Así es, claro, y mucho también le debo a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis abuelos, a mi familia en México, igual que el hecho de no verlos hace que sienta yo aún más cariño por ellos. Y pues a mi esposa, a Flor, que pues desde hace 9 años está conmigo, tenemos un bebé de 2 años, Iñaki, que pues ha permitido mis locuras y me ha aguantado la rebeldía, ¿no?, de dedicarse uno a esto, y los tiempos fuera de casa, los tiempos que a veces tengo que dedicarme en la chamba para poder, pues, sobrevivir, ¿no? Entonces, estoy afortunado en ese aspecto, ¿no? Tengo el amor de mi familia, tengo el amor de mi esposa, de mi hijo, y también de mis amistades, ¿no?, de mis amigos, que no solamente están vinculados al arte, sino que vinculados a contaduría pública y a administración de Y tú eres empresas. comunicólogo, ¿no? Yo soy comunicólogo. Ok, hoy Fernando, estamos por cerrar el programa, escasos minutos. Hay 2 temas que a mí me interesan mucho tocarlo. Hay personas que seguramente te van a querer contactar. ¿Manejas redes sociales? ¿Manejas alguna página web donde puedan consultar tu obra o ponerse en contacto contigo? Claro que sí. Laboro para la Secretaría de Educación, dependiente de la Subsecretaría de Educación Federalizada en el Departamento de Servicios Culturales. Estamos aquí a unas cuadras, Quinta Norte, entre 15 y 14 Poniente, en donde estamos llevando literatura, cine, música y teatro guiñol a las escuelas. Entonces también es como un comercialito, por si alguien está interesado, nos puede llamar al teléfono 613-5017 y solicitar, ¿no?, cualquier duda que tenga, nos pregunte. Perfecto. Y nosotros vamos. Manejamos ahí una red social, el Facebook, que es Departamento de Servicios Culturales, y un Twitter que es @servculturales. ¿Y a los tuyos? Y los míos, en mi caso, Facebook es Fernando Trejo y mi Twitter es @Nando Trejo, y comúnmente estoy publicando. Ahorita estoy escribiendo una columna semanalmente para la página de la revista electrónica de poesía bosquemadura.com.mx, en donde cada martes pueden checar mi columna, vaya, ¿no?, que tocamos temas no solo de literatura, sino de todo tipo. Muy rápidamente te voy a pedir que le des algún mensaje a los universitarios, esos que están allá en las aulas creyendo que no se puede hacer todo esto. Pues que se decidan realmente ellos a querer buscar alguna alternativa fuera de a lo mejor de lo que le hayan impuesto sus padres para estudiar, que no piensen que ahí se acaba la historia, ¿no?, sino que realmente lo que ellos les apasiona, lo que les guste, procuren querer buscarlo, querer asirlo y conseguirlo, ¿no? No hay satisfacción más grande que el hecho, en mi caso, de dedicarme a la literatura, tenga publicados ciertos libros, ¿no? En el caso de algún chef, pues el hecho de tener alguna... Se pueda meter... Exactamente, ¿no? Entonces yo pienso que lo que tienen que hacer es, pues, estudiar, ¿no? Estudiar lo que estén estudiando ahora, pero a la par llevar lo que su sueño le dicte y lo que él como ser humano quiera hacer en la vida, ¿no? Fernando, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros aquí en el de Chiapas, en el programa Reflejo. Muchas gracias. Espero que próximamente podamos platicar de tus nuevos trabajos, ¿no? Claro que sí, Luis, muchísimas gracias a ti y al Foro del Péndulo, muchísimas gracias. Gracias. Pues amigos, con estas palabras finalizamos, no sin antes invitarlos para que el próximo lunes a las 7 de la noche nos acompañen aquí en su programa Reflejos. Hasta la próxima y muy buenas noches. Esto fue Reflejos, un programa de Péndulo Radio, conducido por Luis Luna León. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, gracias.